Hola amigos, ¿alguna vez has visto a un nerd de la CIA intentar ser el próximo Jason Bourne? Es decir, amigo, una película de espías donde el héroe no dispara ni una sola bala. Pero eso sí, hackea a la CIA con un café en la mano. Así que cuidado, James Bond, porque el amateur ¿es un genio o es un desastre? Pues hoy te voy a decir exactamente qué fue. Así es que amigo, agárrate porque hoy vamos a desmenuzar lo bueno, lo malo y lo renerdo de la película El Amateur Operación Venganza. Muy bien, dicho esto, empecemos con lo bueno de la película El Amateur. En este caso vendría siendo las actuaciones y el casting. Me parece que el actor Rami Malek luce interpretando a Charlize Heller como un criptógrafo de la CIA que se ve forzado a convertirse en un vigilante por la muerte de su esposa. Dado que en esta película Malek utiliza esa aura bastante nerd que ya le conocemos de su trabajo anterior, precisamente en la serie de Mr. Robot. Que obviamente, amigos, se siente muy parecido, por no decir medio copiado o calcado de ese personaje. Pero sin embargo, amigo, me parece que le da esa credibilidad inesperada a este personaje que en otro contexto no sería el típico héroe de acción. Pero la cosa no termina ahí, también tenemos al actor Lawrence Fishburne como el mentor y a la actriz Rachel Brosnahan. Sí, amigo, la famosa actriz que interpreta o va a interpretar próximamente en la película de Superman a Luisa Lane. Que además que lo hace bien, a pesar de que aparece muy poco en la película, me parece que sí tiene ese magnetismo y esa magia necesaria y se entiende perfectamente por qué James Gunn seleccionó a esta actriz, que realmente sí me gustó mucho su participación en esta película también. Otra cosa positiva vendría siendo la cinematografía de Martin Ruth y la atmósfera creada por la banda sonora, en este caso por el compositor Volker Bergman. Dado que, amigo, me parece que las pocas secuencias de acción están bien ejecutadas y la sensación de tensión en las escenas clave se logra mantener más o menos adecuado para este tipo de thrillers de espionaje. Y hablando de eso, otro punto positivo vendría siendo las locaciones bastante épicas, como en este caso Londres, Estambul o Madrid, que cada ciudad es un personaje también en esta película. Y realmente esta película logra darte esa sensación que estás viviendo una aventura de espionaje clásico. Otro punto positivo para mí fue precisamente la idea, si crees que realmente un nerd pueda ser un héroe de acción. Realmente esa premisa y esa idea me pareció bastante buena, quizás no del todo bien ejecutada, como lo veremos precisamente en la siguiente sección de lo malo. Dado que, amigo, el guión a cargo de Ken Lonan y Gary Spinelli realmente se queda un poquito corto, porque como dije, la idea y el concepto era bastante interesante, pero me parece que se queda un tanto corto a la hora de intentar innovar en este género del thriller de espías. Dado que desde el inicio se siente un tanto flojo, sobre todo la primera parte de la película, me parece que empieza demasiado lento, con unos diálogos un tanto flojos, con decisiones de personajes que carecen y se parecen sacadas un tanto de la manga, simplemente como dicen por el poder del guión. Porque, amigo, realmente al principio el personaje es un tanto torpe y eso me gusta en la película porque me dice que es un personaje diferente en una película de thriller de espías donde el personaje no sabe disparar y no sabe nada de pelea cuerpo a cuerpo. Lo cual yo lo agradezco y pensé que la película iba a ir más por ese camino, pero de repente dejó de ser torpe y se volvió súper chivazo y súper inteligente y súper capaz. Y desafortunadamente abandonaron esa idea y ese concepto bastante innovador y se fueron más por una película mucho más tradicional de thriller de espías. Otro punto negativo vendría siendo para mí los personajes secundarios no desarrollados o en este caso bastante clichés. Dado que en este caso un personaje secundario que no fue nada desarrollado fue el actor John Berta. Sí, amigo, el actor que interpreta al Punisher, y sé perfectamente por qué nada más hace como una especie de cameos en esta película. Ya se los explicaré más adelante porque creo yo
que pasó esto. Y claro, los villanos clichés que realmente, sobre todo el líder terrorista, que es un líder ahí villano genérico, hasta el nombre del fantasma realmente no es nada original. Y ya ni hablemos del final, que realmente, sobre todo cuando el villano y la pistola, dices, ay, eso realmente, ¿por qué está haciendo eso? No tiene ninguna lógica. Ya lo que pasa después con el barco sí me parece una chivatada por parte del personaje principal. Y dices, bueno, eso sí me gustó, pero la parte de la pistola y el villano no tiene ninguna lógica. Así que el final es realmente un tanto medio semi amargo. Así que por esto mismo voy a poner al director inglés Jess House en esta categoría de lo malo. El cual, amigo, tiene un historial impresionante en la televisión británica y me parece que es un director bastante capaz. Pero, amigo, lo pongo en lo malo que, aunque sí, digamos que tiene sus técnicas bastante buenas, como la cámara en la mano o los montajes rápidos, me parece que su dirección se siente muy de manual estándar de thriller de espías. Es decir, amigo, no se arriesga en innovar y sobre todo en este caso tenía un potencial bastante grande al tener un personaje principal nada convencional con la idea de las películas de espías. Así que al final de cuentas el director decidió mejor entregar un filme más en la superficie y completamente tradicional de thriller de espías, cuando realmente podía innovar y hacer algo completamente diferente en este género. Muy bien, de hecho esto pasamos a lo renerdo. Comenzamos en este caso con las conexiones con el material original, dado que si eres fan del libro de Robert Little o en este caso de la adaptación original de la película de 1981, notarás que este remake intenta modernizar la narrativa, en este caso sin perder de vista algunos elementos clásicos. Dado que la película más o menos intenta modernizar, digamos, la idea de la Guerra Fría, en vez de usar micrófonos, pone drones y es más o menos un tanto fiel a la fuente original, pero desafortunadamente, como dije, cambiaron el final. Otro dato renerdo vendría siendo, ¿sabías que se suspendió el rodaje en julio del 2023 debido a la huelga de actores y de escritores de Hollywood? Y por esto, obviamente, tuvieron que volver a grabar hasta diciembre de ese año, así que ese salto temporal, digámoslo así, que se siente en la atmósfera de la película, como por ejemplo, precisamente con Jon Bernthal, que trae precisamente la barba y el look del Punisher, o la actriz que interpreta a Luisa Lane, que trae todo el look precisamente de la película de Luisa Lane. Por lo que, amigo, creo que es algo que realmente vino a un poquito a perjudicar, dado que contribuyó a ciertos huecos en la narrativa, así que no le echo toda la culpa al director en este caso. Así que a pesar de todo esto, creo que el director pudo sacar la película más o menos coherente, pero sí se notan ahí esos huecos un tanto extraños en la trama. Sobre todo, como te digo, en el caso del personaje de Jon Bernthal, seguramente iba a tener mucho más acción en esta película, pero tuvo que ser cortado por los problemas de la huelga. Por esto mismo, en resumen, amigo, me parece que en la película del amateur Operación Venganza viene siendo un thriller que a menos, digamos, tiene ciertos aspectos como buenos o positivos, como la actuación de Rami Malek y algunos momentos bastante chivazos e inteligentes y diferentes en una película de espías, pero también se queda corta un poquito en la innovación, precisamente cuando el personaje realmente lo ameritaba. Para mí viene siendo una película aceptable, pasable, como de 6.5. ¿O qué opinas tú? Te leo en los comentarios y obviamente no olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias como siempre por el apoyo. Y te recomiendo este video con lo bueno, lo malo y lo renerdo de la película Tierras Perdidas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.